Sevicia cristiana en los ojos y en algunos cristos panzudos en Norteamérica. Viendo nosotros que hoy en día el cristianismo, como he dicho muchas veces, es un negocio. Se ha convertido en una mercancía en el sistema actual que da dinero. He visto la sevicia y los ojos con el signo petrodólar, de un dólar que no pertenece, con su divisa y con la cuestión que lo representa, que no es de ellos. Se llama petrodólar, que no sea en la época de allá de Nixon hacia acá, algo así. Y vemos hoy los cristianos que nacen después del protestantismo de Hus en Inglaterra, que hay en la época del rey de Inglaterra, Enrique VIII, que de todas maneras se presentó ante el Papa arruinado, en pie descalzo, sucio, harapiento, como cualquier loco de Barranquilla, y le imploró y le pidió al Papa y se le arrodilló que le devolviera su corona. Eso fue en el pasado. Los cristianos de hoy en día tienen sevicia cuando están deseando en su corazón que se cumpla la profecía apocalíptica de arrasar con niños, mujeres y ancianos de Palestina, de Irán o de Irak. Porque en la Biblia lo dice, y el pueblo de Israel debe triunfar, sobre todo que también tiene niños, ancianos y mujeres. Pero yo no vi a ninguno de estos cristos panzúos hoy en día que predican sobre Gog y Magog. Una cuestión que todavía ni siquiera se sabe qué es, porque eso no se consigue ni se encuentra en ningún libro antiguo. Pero que sin embargo fueron reyes que existieron, que tuvieron guerra entre ellos mismos en el pasado. Y entre eso habían y actuaban los que eran reyes de Sodoma y Gomorra, el antiguo Hollín y Cebollín. Pero que estos cristos panzudos con que le baile el ojo y se le nota el petrodólar en la cabeza, petrodólar que domina Donald Trump, que es uno de los grandes empresarios del petróleo. ¿Qué cristianismo raro es ese? Se parece bastante cuando el comunismo penetró al Alto Tíbet y creó el budismo tibetano. Buda era un hombre esbelto, más esbelto que el profesor Robinson, que delgadito, que hasta las tallas S le quedan grandes y por eso las mujeres del mundo lo aman. Y que a veces he llegado a creer que soy el mismo Cristo que está aquí y los está escuchando. Algunos ya han dicho, Cristo ha vuelto. Pero resulta que todavía lo están esperando algunos y ya Cristo, Jesús, pues, bajó del cielo y está nuevamente para aliviar la paz del mundo, porque viene como príncipe de paz. Sin embargo, estos cristianos petrolizados de petrodólares añoran que se desate una guerra mundial para que así de esa forma se pueda cumplir las profecías. Y no son profetas, no son nada, nacieron el otro día. Algunos tienen miles y miles de seguidores. El profesor Robinson solamente busca uno o dos seguidores y eso me basta. Entre eso puede estar el Papa Putin y los grandes hombres, y el mismo Biden o cualquiera de los presidentes del mundo. Y denigran. Yo sí me levanté en un teatro cuando vi que Adolfo Hitler, y se me salieron las lágrimas y lloré sangre cuando vi la ignominia de Adolfo Hitler contra los judíos, y cuando leí el librito de El retrato de Ana Frank y la lista Schiller. Pero esta gente que hoy hablan de Gog y Magog, sobre lo que escribió el anciano Juan, que en última instancia Juan nunca creyó en Jesucristo. Él decía, pero ¿cómo va a ser este hijo de Dios si jugaba conmigo abuelito Ñita? No es que era primo, volábamos cometas.
jugábamos a la Vuelta a Colombia. Es verdad. Y entonces estos manes ahora, allá yo estuve por ahí, a veces me pongo de estos medios de hoy en día que no sé cómo son. Por ejemplo, a mí en Facebook, yo les voy a hablar hoy de qué son las trompetas, qué son las fiestas de la suerte. Algunos no apuntan bolita porque la suerte, que son costumbres de Israel. El mismo Dios repartió las tierras por suerte. Esa palabra todavía vive. Que no tiene suerte a jugar dado. A dado se jugaron la vestimenta de Jesús por suerte. Pero estos petrolizados con limusinas en Nueva York están hablando de Gog y Magog, si ni siquiera se sabe nada de Gog y Magog. Yo te voy a hablar, el otro día te hablé un poquito, pero te voy a especificar más. Yo no necesito miles de seguidores. Quiero decir que estos medios de instrucción hoy del Homo Technologicus engañan mucho. Ahí me sale una mujer hermosa y cuando yo toco resulta que es un macho con un pene que toman pastillas en Nueva York y que para que les crezca. Y muchos pastorcitos la usan, ¿eh? Porque de otra manera no satisfacen y conocen poco. Yo cuando quiero saber de sexo he leído informes de la sexualidad, obras como las 9 novenas para ver el sadomasoquismo sexual y eso, pero acá a veces le sale y uno cree que es una muchacha y es un macho de aquel lado. De pronto en Facebook se me mete, ya no puede seguir publicando porque puede ser, por ejemplo, aquí existe Telesur Occidente y cuando uno está hablando de, como estamos en plena cuestión política, los enemigos de las ideas políticas, el que no le conviene, entonces viene y mete una cosa y tal, de todas maneras bloquea. Y no sé cómo hacer esa cosa porque muy poco domino este aparato. Soy analfabeta en este aparato. Los sobrinitos míos, el que apenas está en el kindergarten, saben más que yo. Yo tengo que buscar hasta para que me lo prendan. Pero a mí no me vayan a echar cuento estos predicadores norteamericanos. Para mí el más grande que hubo fue el de la cabaña de Tío Tom, el negro Tom. Ese era un hombre de Dios, un cristiano. Por lo tanto, cuando los judíos cayeron bajo la garra de Adolfo Hitler, se me salieron las lágrimas, tanta injusticia, tanta violación de derechos humanos a una raza trabajadora, que por eso es que es rica, porque una raza trabajadora, una raza que hay hombres buenos, el mismo Jesús fue judío y fue un hombre bueno. Y estos de ahora solamente buscan aprender algo de Cristo, repetir una cantidad de cosas que dan hasta los más grandes predicadores. Hay un una vaina así, hablando de Gog y Magog. Yo les voy a hablar de Gog y Magog para poder hablar de las fiestas, como la fiesta de las tortas fermentadas, para hablarles de la genealogía de Herodes para poder llegar a Jesús y para hablarles de qué Gog y Magog, y que si no es por los romanos no lo crucifican en cruz, porque es que en la antigüedad cuando nace la cruz no era una cruz. Y de eso vamos a hablar poco a poco con el profesor Robinson para iniciar este año lectivo, queridos estudiantes, en esta primera clase de religión de este nuevo año que les voy a dar. Se puede decir, y con toda seguridad, y pueden escribir, queridos estudiantes, ya tú que pasaste a otro nivel, Chirrinchi, y tú, Josefo, que realmente Israel tuvo tanta fiesta. Nosotros ahora vamos a tener los carnavales ahorita en Barranquilla. Hay mucha gente que se va para el infierno y otro que se va para el cielo con todo y disfraz, porque son las costumbres. Israel también tiene su lubre de costumbre, tiene su miná, tiene su cabala, tiene su Talmud, tiene su libro de costumbres y de sus fiestas tradicionales. Allá también hubieron fiestas, la fiesta del sábado, por ejemplo, la fiesta de las tortas fermentadas, y por lo tanto la fiesta recibe en su nombre de mandato de la boca de Dios. Y cuando se habla del descanso, esto es porque en aquellas épocas se debe ocurrir para ustedes pensar algo completo
y podemos decir que nace un descanso completo, tenemos que entender ese calendario de aquellas épocas de los cuales también les hablaré, y poder entender por qué los asirios, primer imperio en época grande de aquellas épocas, eran salvajes. Como muchos imperios de hoy en día, como los fue el inglés, como los hay ahora modernos, y como hay muchos cristos panzudos con ojos de petrodólares, que tienen limusinas y todo. Tienen limusinas y todo en Nueva York y en otras partes del mundo, hablando de Goy y Magoy, y tienen una sevicia. Ojalá arrasen a Israel, y ojalá arrasen a Irán. No pueden tener bombas nucleares. Nosotros sí podemos tener, en nombre de Dios, todas las bombas que queramos. Y te voy a hablar de que es dudoso de que a Cristo lo hayan crucificado en esa cruz que yo mismo tanto quiero porque me la enseñaron desde niño. Porque es que en aquella época de Jesucristo y de la antigüedad no se mataba en cruz. Primero se asesinaba al individuo y después se colgaba. Vamos a ver todo esto, queridos estudiantes. Pueden tomar apunte para primero hablarle de estas fiestas. Por ejemplo, la fiesta que recibe el nombre de descanso completo es una conmemoración en donde se deben tocar trompetas, y por el toque de trompeta debe resultar ser día del toque de trompeta para ustedes, y es precisamente que en este día se presentaban en sacrificio un toro, carnero, joven, carnero, es decir, se presentaban toros y carnero, 7 corderos sanos de 1 año de edad, una ofrenda de grano de flor de harina mojada ligeramente en aceite, y también un cabrito como ofrenda por el pecado de los judíos. Todo esto se sumaba a las ofrendas diarias constantes, así como los sacrificios que se hacían especialmente en los días de luna nueva. Pueden leer los libros de Leví todito, desde la primera hasta la última, y el libro de Números, que es cuando aparece el primer censo sobre la humanidad. Entonces, para poder llegar después de que es dudoso de que a Jesús lo hayan crucificado en esa cruz que tanto amamos y que tienen los cristianos, porque los persas, que es donde se inventa esta cuestión de guindar a la gente, de matar a la gente, no fue en cruz romana, sino que en esa época no existía esa cruz. Existía la forma de matar antigua. Por lo tanto, hay mucha duda en esto, igual que en Gog y Magog, porque Gog y Magog fueron algunos reyes que tienen nombre propio en la antigüedad, en la época de aquellos reyes sodomistas y de aquellas épocas. Pero, profesor, díganos algo acerca de el madero, profesor, o de la cruz, profesor. Para entender a Jesús, pero me gustaría primero la genealogía de Herodes, pero que tuvo 15 mujeres y una cantidad de hijos, incluso dentro y fuera del matrimonio. Bueno, vamos a concluir con esto de qué es cruz y qué es madero, para que ustedes opinen lo que quieran. De todas maneras, era un pedazo sacado de árbol, no era hierro, ni era cobre, ni era bronce, y nosotros amamos la cruz, que hace las veces de ese madero. Pero vamos a ver qué es ese madero. En sentido general, un tipo de ejecución de la que el caso más conocido es el de Jesucristo. Lo podemos leer en Lucas 24:20, Juan 19:14-16 y Hechos 2:23-36. Se dice que en tiempos antiguos había la costumbre de fijar a la víctima en un madero o poste mientras estaba viva, o también una vez muerta. Las diferentes naciones llevaban a cabo esta práctica de diversas maneras. Los asirios, por ejemplo, eran famosos por sus guerras salvajes. Suspendían los cuerpos desnudos de los cautivos sobre palos puntiagudos que atravesaban el abdomen hasta la cavidad torácica de la víctima.
Uno de los varios relieves conmemorativos que se han hallado descrito describe la conquista siria de Laquis y representa este método de empalmamiento. Pueden leer Segunda de Reyes 19:8. Esto quedó grabado en volúmenes. Por ejemplo, el que quedó grabado en el volumen 1, página 958. Los persas, que por allá donde vienen los iraníes, de esa Mesopotamia antigua, Irán, y por allá seguramente quedaba el paraíso terrenal. También fijaban a sus víctimas, sí, porque es la única parte por donde pasa el Éufrates, el Pisón, el Davidá, y eso desemboca en el Golfo Pérsico. También fijaban a sus víctimas en maderos como una forma de castigo. Hay quien dice que tenían la costumbre de primero decapitarlas o desollarlas. Era la época de Darío el Grande, y Darío el Grande, emitió una orden de que nadie interfiriera, nadie se metiera, ni nadie impidiera la reconstrucción del templo de Jerusalén, como le dije en veces pasadas, que ahí actuó Esdras, Nehemías y Zorobabel, y en nombre de Zorobabel se le colocó el segundo nombre al templo, que fue llamado Templo de Jerusalén. Y que todo el que violase ese decreto tenía que ser fijado, o sea, asesinado, en esa forma de matar que había en la antigüedad, que era un palo, se mataba primero el tipo y después se guindaba. Ahí se amarraba hasta que se desangrara. Literalmente alzado en un madero arrancado de su propia casa. Lo dice Esdras 6:11, durante el reinado de Asuero, que fue conocido como Jerjes I, el hijo de Darío. 2 de los guardas de la puerta del palacio fueron colgados o fijados en un poste. El castigo habitual que los persas daban a los traidores. Esto está en Esther 2, 21-23, cuando a Hamán y sus 10 hijos se les colgó en un madero por razones similares. Esther 5:14, 6, 4, 7, 9, 10, 9, 10, 13, 14, 25. Heródoto 3, 125, 159, cuarto, 43. También cita otros casos de la aplicación de ese tipo de castigo por parte de los persas. Allá donde están los que están diciendo ahora los cristianos modernos panzudos y ojerosos. Hay unos que se parecen a Caifás, hay uno de barbita que se parece al padre Linero, pero más tirando a Caifás. El padre Linero es simpático. Este parece un poco a Caifás y tiene la barbita igualita a Caifás y está defendiendo a Jesucristo. Y está defendiendo y asosando que Estados Unidos destruya a los iraníes con bombas, pero que los iraníes no hagan ni un petardito para las navidades del 31 de diciembre. Tenemos, por lo tanto, que la ley judía prescribía que los que cometiesen delitos tan nefastos como la blasfemia o la idolatría, primero tenían que ser lapidados o ejecutados por cualquier otro método, y luego sus cadáveres habían de dejarse expuestos en maderos o árboles para escarmiento público. Lo dice el libro de Deuteronomio, el último de la Torá, el último libro de Deuteronomio de los 5 que se conoce como Pentateuco, hecho por Moisés, que es el que aceptan los judíos. Deuteronomio, sí, porque ya el Nuevo Testamento han inventado tantas cosas que ya no se sabe ni si es. Deuteronomio 21, capítulo, versículo 22-23. También lo dice Josué 8, 29, 10, 26 y segunda de Samuel 21, 6, 9. Es posible que los egipcios también mataran a los criminales antes de fijarlos en madero, tal como se desprende de las palabras proféticas que José le dijo al jefe de los panaderos del faraón. Faraón alzará tu cabeza de sobre ti y ciertamente te colgará en un madero. Y así sucedió, este faraón lo mataron así. Génesis 40, 19, capítulo 22, 41, 13. Se informa que los griegos y los romanos adoptaron de los fenicios la práctica de fijar a las víctimas en un madero, y no se abolió dicha práctica, fíjate, hasta los mismos romanos, y no se abolió dicha práctica del imperio hasta los días de Constantino, que es el que legaliza el cristianismo para que ya no lo anden por ahí poniendo César como alumbrado público al quemarlo sobre unos palos.
Por lo tanto, no esté comiendo cuento usted, todo este poco de cristianos con panza ancha, limusinas y que se le pinta el signo peso, los petrodólares en la cabeza. Ahorita el comunismo tiene su moneda, entonces se vuelven también defensores del yuan y quieren tener las limusinas que hacen desechables los chinos. Continuaremos en la próxima clase para hablarle de que Rusia no tiene que ver nada con Go y Mago, porque ni siquiera se sabe dónde viene esta cuestión, y yo se lo voy a demostrar, porque soy el profesor Robin. Nada más necesito una sola vista. Yo no busco millones de vistas porque a mí no me paga ningún Facebook ni ningún YouTube. Al contrario, creo que bloquean a veces aquí Telesuroccidente, que es de una ideología de los partidos políticos tradicionales y cosas así, pero me interesan un pepino Telesur y todas esas pocas de cuestiones que salen, que una hermosa mujer y de pronto te sales un macho con una, y de pronto tantas cosas que no están dentro de mi salud sexual, porque leo a Jin de la sexualidad y obras que tienen que ver con la excelsitud de lo que se conoce como el conocimiento de donde proviene la vida, que es el sexo, y me gustan las mujeres bastante, mucho. Nos vemos en la próxima. Y no esté asosando para que Israel, que es un pueblo de Dios, coja a sus primos hermanos y a sus familiares de Palestina, y porque está apoyado por 70 o 80 empresarios y ellos mismos que fueron víctimas de Hitler, están asociando otros que no tienen nada que ver con esas culturas, porque es todo diferente lo que tiene en la Biblia de ellos, y asociando y tratando en lo profundo de su corazón para hacerse sentir profetas de que ya sí, Dios ahora va a mandar y acabar hasta con el último palestino, porque tiene que defender a su pueblo. 3 actuaron para defenderlo cuando Hitler era el pueblo de Dios. Y entre eso estuvo Rusia. Pero Dios se manifestó cuando le congeló las armas a Hitler. No por las mismas armas de Hitler ni por las de Rusia. El mismo Dios, con esos hielos que de ahí donde se desprende el río Jordán de Rusia y de lo que se conoce como Eurasia. Puro hielo, de ahí donde nace el río Jordán, el mar de Galilea, que es dulce. Y luego va allá a las minas de sal, donde estaba el antiguo mar Salado, que era hoy en día el mar muerto, después de que estos reyes de Gog y Magog peleaban entre sí. Eso tiene que ver también con los que estaban en Sodoma y Gomorra antes de caer la bomba que cayó allá y sacó toda la sal del mar y le cayó encima a la mujer de Job y se fritificó, a la mujer de Lot y se fritificó. Continuaremos con el profesor Robinson, el mejor en el mundo, para otra clase más de religión, porque me lo pidió la pulgarrecha, la pulgasanta y la mamá santona.